¿Cómo están? Cordial saludo. No podemos sino referirnos al 21F. En Bolivia ha sucedido un hecho que marca un antes y un después, ¿o no? Les preguntaremos esto a nuestras colegas, porque hoy estamos con una mesa de periodistas femenina. Doy las gracias a Nancy Bacaflor, periodista de varios medios, hoy está en F. Gracias, Nancy, por estar acá con nosotros. Gracias, Claudia. Y un saludo a todas las compañeras. A mi derecha está Verónica Rocha, también formada en comunicación. Hoy no está haciendo periodismo propiamente, pero siempre muy atenta y columnista de La Razón, parte de La Razón. Gracias por estar acá. Así es. Un saludo, Claudia, y un saludo a las compañeras. Y la compañera aquí a mi izquierda, Sandra Aliaga, comunicadora, ha hecho periodismo y también ha mirado el periodismo desde afuera, atenta a lo que sucede en el país. Gracias, Sandra, por estar acá. Un saludo grande, además absolutamente dichosa de estar con la China Bacaflor, con Vero, contigo, caserita del programa, y feliz de estar con todos ustedes que ya son asiduos de Piedra, Papel y Tinta. Bueno, vamos a agradecer a Cadena A que nos permite este espacio y vamos a agradecer su atención y vamos a invitarles a reflexionar sobre el 21F. Hay que hacer un balance. Después nos vamos al escenario que nos hace llegar al 21F para poder proyectar algunos escenarios en lo político. Hoy hablamos de política. Comencemos con el balance antes de ir a la Madre del Cordero y a los escenarios posibles posteriores. ¿Cuál ha sido el balance? Usted sabe que el 21F ha sido un momento en el que se han medido las fuerzas, primero porque varios sectores de oposición / ciudadanos / políticos han definido pegar el grito al cielo para decir que se respete el resultado del referéndum en el que se dijo que no se iba a modificar la Constitución para abrir la reelección de Evo Morales. Sectores del oficialismo decidieron asumir la misma fecha para decir también oficialismo, simpatizantes, militantes, quienes creen en este proceso marcado por el movimiento al socialismo, decidieron también hablar del Día de la Mentira. Ese es el escenario último, digamos, sobre el cual les propongo hacer un balance y luego entramos ya a las explicaciones más políticas, a lo que está en juego políticamente y a los escenarios. Entonces, como decía Lucía la semana pasada, ¿quién ganó, quién perdió? ¿O qué balance hacen ustedes de esta jornada? ¿Quién quiere comenzar? Me están mirando a mí, creo que es por orden de edad. Yo creo que es un pierde-pierde, porque en realidad el mayor perdedor de este tipo de enfrentamientos es el país, es la población boliviana en general. La semana pasada leía una entrevista que le hicieron a Jorge Lasarte y que me pareció que tenía algunos conceptos que quiero rescatar porque son muy importantes, muy interesantes. Y Jorge decía, Evo, y yo creo que Evo por el MAS también, ¿no es cierto?, tiene la clave para salvarse, para salvar al MAS y para salvar al país. Y eso significa renunciar a su candidatura en atención, escuchando al pueblo y obedeciendo al pueblo, de entender que no hay absolutamente nada en el mundo que pueda justificar que no se respete el resultado de una votación popular, ¿no? De ahí en más podemos hacer una cantidad de análisis que creo que son muy importantes y que si lo hacemos con serenidad, sin apasionamientos burdos, porque yo creo que la pasión tiene que estar en la discusión, pero no es esa pasión que nos lleva a decir medias verdades, mentiras, distorsionar la realidad, decir, aquí no pasó nada. O sea, se me han caído los chones, ¿no? Cuando lo escucho al ministro no sé cuántos o a la autoridad no sé tantos decir, el paro fue un total fracaso. Yo, ¿ah? O sea, ¿dónde estamos? O por el otro lado, ¿no es cierto?, que digan
que el paro fue un total éxito y yo me pregunto, a ver, separaremos las cosas en este análisis apasionado, pero tratando de ajustarnos a la verdad. Yo creo que el bloqueo fue extraordinariamente exitoso. Pero entonces del otro lado dicen, no, pero eran bravos, sillas, bancos, no importa. La organización para el bloqueo fue tan impecable que nos ha dejado paralizados durante todo el 21 de febrero. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quieren minimizar la presencia de una protesta y por el otro lado quieren decir que el paro como tal, no sé, porque mucha gente no llegó, no porque quería hacer paro, sino porque no pudo llegar. Fue lo que intentamos en la semana pasada reflejar en La Razón con nuestro titular el día posterior. Decíamos microbloqueos efectivos y movilizaciones masivas, porque entiendo, desprendiendo lo que dice Sandra, que hay esas otras dos lógicas que como manifestaciones políticas que se evaluarán también tienen lenguajes diferentes. Movilizaciones, movimientos sociales que han estado y siguen hoy muy asociados al MAS, unos más que otros, entienden el lenguaje de las masas, de la movilización, de lograr que San Francisco se vea negro de gente, de esa movilización que encarna pues estas lecturas más clásicas que teníamos de los goles políticos, para volver al lenguaje de Evo Morales, o de dónde se están manifestando las masas. Eso está ahí y así es como, entiendo, Morales lo ha calificado. Pero está este otro lenguaje que tiene que ver con otra lógica, lo decía al inicio, porque no es solamente la oposición, ojo, no es el grupo de Samuel Doria Medina o de Luis Revilla, no. Son distintos grupos que pueden ser ciudadanos. Ojo, ciudadanos hay tanto en la oposición como en la gente que está más cercana al oficialismo, a la que le gusta el MAS. Hay ciudadanos, hay sectores políticos, yo decía al inicio, hay sectores opositores sin tener una camiseta política, y el lenguaje, decía, es otro. Porque dicen, ¿cómo? Pues con un guatito, con un peluche, Bueno, hicieron un sistema de microbloqueo efectivo, con la lanita, con el globito, con el perrito, porque además esto está atravesado por un eje de clase también, pero finalmente sí se bloqueó. Y luego hubo una concentración de matices diferentes en predios de la UMSA, por no hablar de otros departamentos. Entonces yo creo que son lógicas diferentes y ya no se mide pues como en el fútbol, gol aquí, gol allá, porque pareciera que en un lado juegan un deporte y en el otro. Creo que son lenguajes diferentes, manifestaciones políticas diferentes, atravesados por posición política, pero por un factor clase también, que creo que se ha medido ayer. ¿Me he equivocado? ¿Estoy diciendo disparates o...? De manera general, perdón, sí, estoy de acuerdo. No estoy muy de acuerdo con lo que plantea Sandra de inicio, de que sería una pérdida el balance posterior al 21F. Creo que aún estamos a tiempo de que este balance posible de pérdida se convierta en un balance de resolución finalmente de un problema político claramente latente en la sociedad. Creo que eso es innegable, no lo puede negar ni oposición ni oficialismo. Hay una pugna respecto a la reelección del presidente, a la rehabilitación en realidad del presidente Morales a partir de del fallo del Tribunal Constitucional. Entonces, yo creo que es bastante normal en el campo político boliviano lo que ha ocurrido en el campo normal que hace décadas lo conocemos, que son las calles. Sí estoy de acuerdo con Claudia cuando dice se reinventan los lenguajes y las formas de realizar estas protestas. Un lenguaje de acumulación histórica lo había en algún momento el MAS enarbolado, que es esta acumulación muy fuerte de foto, de gente, de masa, de mucha cantidad de personas, banderas, etcétera, etcétera. Y creo que la oposición con inteligencia y con creatividad sobre todo, que creo que es uno de sus principales potenciales que están cosechando dentro de sus propios movimientos y encontrando en sus propias dinámicas, es precisamente la creatividad y estos microbloqueos que también yo encuentro efectivos. Estoy muy de acuerdo con el titular de La Razón, por lo menos en el tema de texto. Entonces sí es cierto que nuevamente estamos buscando en la calle cómo reinventar estos lenguajes de protesta nacional y esa creo que debería dar cuenta de
algo para las lecturas tanto de oposición como de oficialismo. Creo que eso es importante. Y entonces a lo que me iba era depende mucho de la lectura que hagan los dos bandos, entre comillas, de lo que ha ocurrido el 21F. Creo que es absolutamente comprensible que al día siguiente salgan unos a decir hemos ganado chancho pelado y al día siguiente los otros también. Es parte del juego político. Lo importante es que puertas adentro exista la reflexión suficiente en un lado para saber lo que creo yo les falta, porque creo que aún hay una mayoría, por lo menos simbólica, mostrada en estas multitudinarias o numérica, concentraciones. numérica de pronto. Probablemente numérica. Y lo que pasa es que ¿no? marcado tras esta lógica de aglutinamiento, nos hemos acostumbrado a medirlo numéricamente. Yo ya no estoy tan segura si la medida sea numérica. En una de esas es cualitativa y hay que medir. Pero ahorita no estoy tan segura de afirmar una u otra cosa, son sospechas. En todo caso, lo que creo es que tanto de un lado como del otro deben evaluar las fortalezas que se han mostrado en la calle y las debilidades que aún las tienen en ambos sectores. Creo que eso, evaluado hacia adentro y planteado como una estrategia para finalmente lo que va a ser conseguir el poder por un lado o por el otro, impedir que el presidente se repostule, va a ser lo que va a determinar esta larga carrera que creo yo se ha iniciado el 21F como un inicio formal, si se quiere, de una larga carrera electoral hasta el 2019. Creo que es una pena en general porque vamos a perder la gestión, que es bastante importante. Las inundaciones nos dan cuenta de que perderla de vista no es nada bueno, pero bueno, es el tiempo político en un país político que estamos muy acostumbrados a ello. Creo que eso es lo que de manera general se puede evaluar. ¿Y tiempo electoral? ¿Cuándo no ha estado al más en tiempo electoral, no? Yo creo que los 4 años últimamente, ¿no? Yo más bien estoy y no estoy de acuerdo en algunas cosas, pero yo creo que en lo grueso estamos de acuerdo, que ha habido una suerte de situaciones que han marcado estos últimos días, en especial en la perspectiva de organización de las fuerzas políticas hacia el 21 de febrero. Pero yo creo que mi visión particular, mi evaluación particular en este hecho último del 21F es que el movimiento al socialismo ha perdido. ¿Ha perdido por qué? Porque yo creo que a raíz de estos últimos 12 años, creo ya, de gobierno, el movimiento al socialismo había sido un cacho, el partido intocable después del 2009, ¿no? Era el partido intocable. El presidente Evo Morales era el líder más o menos intocable también, ¿no? Desde hace 2 años eso como que se derrumba, esa estructura que tenía el presidente Evo Morales como que se derrumba a raíz de lo que ya todos sabemos, lo que surgió el 21 de febrero, poco antes del referéndum. Entonces yo creo que aquí el movimiento al socialismo, sostengo, ¿por qué que ha perdido? Porque yo creo que hasta el 21 de febrero del 2016, que era el partido intocable, que era el líder intocable, lo que decía Evo Morales era como la palabra última a todo nivel, en todas circunstancias, ahora más bien es interpelado todo el tiempo, ¿no? Sus discursos, sus mensajes, su forma de accionar, su posición, tenga o no tenga razón, y hay una arremetida frente a eso. Lo otro es que han salido a las calles, ¿no? Es decir, independientemente que hayan sido los políticos partidarios, que están, yo creo, en su legítimo derecho de manifestarse, yo creo que entrar al juego del movimiento al socialismo de descalificar a los partidos políticos no me parece democrático. Finalmente, ¿no? O sea, tienen voz Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, independientemente de lo que hayan hecho en el pasado. Seguro en el futuro el movimiento al socialismo será igualmente juzgado por sus actos en el futuro, ¿no es cierto? Entonces yo creo que todas estas voces tienen el derecho legítimo de manifestarse en este momento del país. Y por el otro lado, las organizaciones políticas ciudadanas, ¿no? Que yo creo que existen. No existen. Yo creo que hay un grueso de la ciudadanía que también se ha movilizado. Entonces, que antes no sucedió, no pasó, ¿no es cierto? No, nadie salía a las calles para decirle al MAS, o sea, basta, ¿no es cierto?, de algunas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que hay un efecto político cualitativamente diferente en una lectura política, ¿no? Es decir, no podemos hablar del 2010, del 2011, del 2012, 2013, 2014, 2015, del MAS, y hablar ahora del MAS. Tiene un nuevo enfoque, una nueva mirada. Y por
Y yo creo que aquí está el debate central. Es el tema de la reelección, la repostulación, la rehabilitación, le llamemos lo que sea, pero ese es el eje, ese es el centro. Ahorita yo creo, y no estoy de acuerdo con los masistas, con los compañeros del MAS, cuando te plantean orientar el debate hacia otro lado. No, aquí se está viendo la visión de país. No, no se está viendo eso ahorita. Eso fue cuando se debatió en la Asamblea Constituyente las visiones de país, sí. Ahí sí había claramente una discusión sobre las visiones de país, sobre los proyectos de país. Pero ahora la discusión es, ¿aceptamos o no aceptamos que un líder, que sin duda es un líder, como es el presidente Evo Morales, ¿no?, que ha ganado una montonera de procesos electorales y nadie le va a negar eso, va a ser habilitado para un cuarto mandato? Y yo sigo poniéndolo en duda, porque aunque el MAS diga, los organismos internacionales no se pueden meter en este quilombo, ¿pueden pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana hablar sobre el artículo 23, interpretar el artículo 23? Pueden. Y nosotros ahí estaremos en el debate, o el gobierno en particular, si acepta su lectura, su interpretación o no la acepta. Para mí el meollo de la cuestión es esa. Después todas las movilizaciones, el MAS tiene su derecho legítimo de defenderlo a su líder, seguro que sí, pero cuestionado sin duda, porque, bueno, ahí estamos chocándonos si respetamos la Constitución, no respetamos, si respetamos las leyes, no las respetamos o nos las pasamos por ahí, ¿no? Dos matices antes de, porque creo que Nancy ya nos está invitando al meollo. Sí. Antes del meollo, quisiera poner dos matices para mantener, creo, los equilibrios en las miradas de las diferentes partes. País polarizado, diría yo, desde que el MAS asume el poder, y país polarizado con subidas y bajadas, pero polarizado, Nancy, a mi entender, de A a Z, desde que ingresa Evo Morales a Palacio hasta hoy. No creo que haya sido inamovible nunca. No creo que Evo Morales haya sido intocable nunca. Yo creo que ha sido este indígena cuya imagen para una parte del país ha sido ideal. Finalmente el indígena llega al poder, encarna todo el discurso del MAS, que ustedes lo conocen perfectamente, pero para otra parte del país fue desde el día 1 hasta hoy el indio que no sabe hablar español, que cómo se va a ir con su chompa, desde el día 1 hasta hoy, que cambia de el indio que no sabe hablar español hasta el indio autoritario que no suelta el poder. Entonces, teniendo los balances diferentes, creo que ha sido un líder que nunca ha sido el intocable, cuya palabra para el conjunto del país, para el MAS seguramente sí, para los ligados a... Ese es un primer, ¿no?, matiz. Y mi segundo matiz sobre lo que decía Nancy es cuando hablamos de ciudadanos, y siento alguna crítica desde los productos que tenemos en La Razón, en el Extra, en La Razón Digital, que hemos tendido a asociar también lo ciudadano a lo opositor y creer vincular el apoyo al MAS a lo militante. Y yo insisto en que hay fuerzas no opositoras y ciudadanas que han manifestado el 21F, y hay fuerzas y hay personas, grupos ciudadanos también que han ido a San Francisco y que no están forzosamente con una militancia. Yo creo que debe haber, y más de lo que te imaginas, seguro. Nancy. En todo Entonces, caso, sobre ese matiz, es lo que acabo de decir. Es en lo que todo acabo caso, de decir. Claudia, yo quiero volver a lo que tú misma has dicho, meollo, y lo que Nancy ha planteado como el problema fundamental. Aquí el problema fundamental, de verdad, es la inobservancia a una votación popular. Y en torno a eso, digamos, muchos movimientos, grupos y partidos han articulado un movimiento muy fuerte, pero ese movimiento articulado es muy fuerte en tanto y en cuanto reconozcamos qué los mueve. Lo único que los mueve como movimiento unificado es el rechazo al Evo. Y eso, cuando Nancy dice perdió al MAS, yo estoy de acuerdo, porque estoy más de acuerdo con lo que plantea en que ha habido un proceso en que era prácticamente intocable y los otros
que tú bien señalas, que desde el día 1 han dicho cómo este indio ignorante que no sabe hablar va a ser nuestro presidente, se mordían las uñas y les daba úlcera de bronca, pero calladingos, ¿no? Pero ahora ha habido un giro, porque se le fue la mano al MAS. Al decir, votación popular, referéndum, ya, entonces gastamos un montón de plata en el país, ¿no es cierto? Los y las ciudadanas de las diferentes corrientes vamos a votar y resulta que no nos hacen caso. ¿No les había gustado el resultado? Nos habían ignorado. Eso ha causado mucha bronca. Y eso ha generado lo que Nancy explica, yo creo que con mucha nitidez, ¿no es cierto? Un cambio en el ambiente, ¿no es cierto? Dicho eso, este movimiento articulado fuerte que está unido única y exclusivamente en su convencimiento de que a Evo hay que sacarlo, cuando les preguntas, ya no es un movimiento. Ya son una cantidad de movimientos, de agrupaciones, de ciudadanos y ciudadanas, de partidos que no tienen mucha... no han discutido una visión de país, no tienen una propuesta unitaria, unificada, ¿no es cierto? Y están ahí devaneándose, y cuando ya se sienten a hablar de política, que es construir una visión de país, ahí se pudre la torta. Ahora, en el otro lado, por eso yo decía que era un pierde-pierde, no porque pierda un poco más el más o el menos, o los grupos o los partidos, sino porque pierde el país. Esto nos está desgastando, como lo decía Verónica. La gestión, ¿dónde está? Si no se resuelve el problema fundamental, que está en manos ahorita del gobierno resolverlo, ¿no es cierto?, el país va a ser un infierno como lo que hemos vivido en los últimos meses o en los últimos 2 años por esta bronca generalizada. Entonces, dicen, ¿existe una nueva mayoría? No es cierto, porque la gente que vota a favor o en contra, vota por el no a Evo por indio, no a Evo por la visión de país que entró, ¿no es cierto? Porque cambió la matriz y la matriz de generación del poder en el 2005. ¿Entró? Sí, 2005. Ganó el 2005 y el 22 de enero de 2006 se posesionó. Entonces, este país cambió. Y la matriz de poder y la matriz de generación, porque no nos olvidemos, desde que hemos reconquistado la democracia, ojo, yo me apunto, yo estuve ahí, desde que hemos reconquistado la democracia, el 82 entró Siles con esta manifestación multitudinaria, esta bienvenida así apoteósica que le hemos dado a mi ídolo, que es el doctor Siles. 82 hasta el 2005, la matriz de poder se ha ido sorteando como corresponde. Volviendo. Y lo que tú decías, Claudia, si no hacemos un análisis de estas cosas, tomando muy en cuenta cómo afecta la actitud, la postura y todo el rollo del racismo, no estamos hablando en serio, porque hay un movimiento muy importante. Hay gente que ha votado no porque no quería modificar la constitución política del Estado, no lo veía necesario. Hay gente que ha votado no porque realmente no le parece que una misma persona esté 2 veces, 2 gestiones seguidas. Sí, está escindido. Okay. Y por el otro lado, el sí, hay gente que ha votado sí para no identificarse con esta otra gente. O sea, no es aquí hay un bando y aquí hay otro bando. No hay una polarización. 2 apuntes sobre lo que decía Sandra. En primer lugar, la transformación del país. Ese país que fines del 2005 e inicios del 2006 ganaba con el 53.7 sí. En las elecciones. No es el mismo país que vivimos hoy. Hay una transformación. Las cifras, pues, las que da el gobierno y las que se pueden corroborar fácilmente, dan cuenta de una pirámide
social que ha hecho esto, ¿no es cierto?, con una reducción sin duda de la pobreza, aunque hay pobreza extrema todavía en el país, las clases medias que nos han dado un abanico amplio de clases medias y mucho dinero también que ha ido a la pirámide. Entonces ya no es una pirámide con dinero así, es una pirámide con dinero así. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta sociedad se ha transformado por estas inyecciones económicas y todo lo que trae con ellas, y también se ha transformado por el sencillo hecho de que hay gente que ha nacido, que se ha hecho adulto y que trae sus propios imaginarios. Mi hijo tiene 11 años ayer y me decía, ¿quién es Goni, mamá? Me decía, porque ahora como Goni entró en las noticias nuevamente, ¿quién es Goni? Y claro, eso me sacude y me hace ver una sociedad diferente por este punto. Y el segundo elemento, que lo digo rápidamente también, siguiendo lo que Nancy decía, el sinceramiento de lo que aparecía como hace un año, sí, el resultado del referéndum, sin duda, pero ha sido condimentado, engrosado con las elecciones judiciales que han marcado, lo trabajamos acá con Sandra, lo hemos discutido acá, elecciones judiciales, el código penal, que tenía este otro trasfondo, y ahí yo tengo sintonía con Nancy cuando dice que se termine de sincerar para que se vea que al margen de las elecciones, el código, los médicos, las enfermeras y los pacientes, estamos entrando al meollo del asunto, que es si Evo puede continuar en el poder o no, con todos estos elementos que decía Sandra, con las distintas razones. No es que Evo continúe. Se puede repostular. Es si Evo puede ser legal y legítimamente candidato. Ese es el problema. Con el riesgo o ventura para otros de que asuma nuevamente la presidencia. No sé Ese si es el puede punto. ¿Por qué riesgo, pero? Para algunos, podría, ¿no? Porque todavía hay una posibilidad, Verónica, digo yo, hay una posibilidad de que den un paso al costado y reconozcan que están generando un problema muy serio en el país. Porque lo que dijo al principio Claudia, yo creo que es importantísimo tomarlo en cuenta. Tú no puedes decir estos de oposición, ciudadanos, grupos, partidos, movimientos, apuestas, lo que sea, son así, bien convencidos y son lo máximo, y los masistas son unos vendidos, lamen no sé cuántos, amarrahuatos, porque hay muchísima gente en este país que está absolutamente convencida, y además con cifras y con cosas concretas, de que el MAS como proceso del 2015 al 2018 ha transformado este país de una manera altamente positiva, con una cantidad de errores que los está pagando. Ahora, yo creo que... Perdón, sí. Es muy corto, solo voy a insistir en la puntualización. Yo creo que el tema de fondo es si va a ser candidato o no. Creo que él puede, la población en su totalidad ya tiene una posición mostrada de una manera, de otra, etcétera, etcétera. La gente en general. La cuestión es si va a ser o no. Es que eso no me queda claro, Verónica. Tendríamos que ir a un referéndum para que tú me convenzas de que la gran mayoría... Van a haber procesos institucionales al medio que van a terminar por habilitar esto, o decisiones políticas que van a terminar por... ¿quién dice eso? El referéndum lo perdió por un punto. Entonces... Yo sigo pensando en que, claro, lo que hemos vivido el 21 de febrero pasado ha sido muy contundente y qué sé yo, pero mucho no se ha hablado de todos los apoyos que sigue teniendo, ¿no es cierto? Entonces yo no me animaría ahorita a decir si la mayoría del país está aquí o acá. Pero es que a mí lo que me parece clave es que yo creo que es subjetivismo decir la mayoría es esta, la minoría es esta. Comparto. Pero hay hechos, ¿no es cierto?, taxativos. O sea, hay un referéndum del 21 de febrero, ¿no es cierto?, del 2016. Nos consultaron. Más de 1 millón dijo no. Hubiera ganado con un voto, es mayoría, nos guste o no nos guste. Ahí estoy de acuerdo. Yo esté de acuerdo con el MAS, no esté de acuerdo con el MAS. Es decir, un voto te da mayoría. Si no, entonces, ¿para qué vamos a elecciones? ¿Para qué vamos a votar? ¿No es cierto? Eso por un lado. Segundo, ¿quiénes son 6 personas del Tribunal Constitucional para modificar mi voto? El voto de 1 millón
de personas. ¿Quién son 6 personas? ¿Qué dice la Constitución sobre eso? ¿Qué dice sobre los referéndums? ¿Qué dice sobre el soberano? Entonces, ¿dónde está el soberano? ¿Dónde radica la soberanía del pueblo? Entonces, para mí eso me parece básico, principista. Porque si no respetas eso, bueno, entonces haremos lo que nos da la gana. Lo mandaremos al tacho la Constitución. Eso estamos haciendo. Lo otro, yo no puedo decir, y no comparto con Verónica, que diga, bueno, o sea, ya está habilitado porque las condiciones institucionales, no. No, yo aquí, no he dicho eso. He dicho que el centro está en el, ¿va a ser candidato o no va a ser candidato? Porque es que él puede o no puede, el tema, creo que ya se han generado los resultados del 29 y efectivamente una sentencia. Nos guste cualquiera de las dos o no. Esas son las posibilidades. El tema es que está en cuestión esa sentencia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Institucionales para ver si va a ser ¿Por qué está en cuestión esa sentencia? Yo no la daría por sacramentada ni por bautizada. ¿Por qué está en cuestión eso? Por las cosas que les estoy diciendo. Hay una Constitución. Ahora, el MAS dice, no, pues aquí hay una aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana. Allá. Entonces vamos a la interpretación del artículo 23 de la Convención. Que interpreten los que tienen que interpretar, ¿no es cierto? No 6 personas que nos van a decir aquí, no, ¿qué nos importa el 1 millón de personas que han votado? ¿No es cierto? Ya. Lo otro político del MAS, porque estos son normas, estas son reglas de las jugadas, ¿no es cierto? Lo otro es pero Nancy, no solo reglas. Nancy está poniendo sobre la mesa la legitimidad del voto popular, que es un argumento no menor. No solamente es lo legal, es la legitimidad. Exacto. Y por otro lado es el discurso político del MAS, que dice, aquí el único líder que puede poner paz en el país es Evo Morales. O sea, el único que puede garantizar estabilidad política, el único que puede garantizar estabilidad económica. Oye, los bolivianos no somos tontos. Nos hemos jugado las democracias, nos hemos jugado en tiempos dictatoriales, lo sabe Sandra, ¿no es cierto? Es decir, déjenos decidir a nosotros. Decidiremos nosotros, eso ¿no es cierto? Pero eso lo dice cualquier partido. Sí, pero yo te digo, otro análisis, Sandra, ese es el discurso político del MAS que nos quiere vender para hacernos creer de que solamente el MAS es garantía de estabilidad económica. No, evidente. ¿Por qué? Por lo que decía de alguna manera contigo, Claudia, que el país ha crecido. Nadie va a negar que el país ha crecido, que ha cambiado económicamente, que hay una clase, digamos, más abierta, es decir, nadie va a negar estoy ese de acuerdo escenario, contigo, pero eso no puede ser otra discusión. Pero no le pidas a un partido político o a un movimiento que no se ensalce y no diga yo soy la luz. Sandra, no le estoy pidiendo al MAS. Yo estoy reflexionando desde la perspectiva que quieren meternos a la cabeza, que va a haber doble aguinaldo, que etcétera, o sea, ese no puede ser el argumento. Y no puede ser nosotros los... Y lo último, Sandrita, los bolivianos no podemos cargar que el movimiento al socialismo internamente tenga todo su quilombo de liderazgos, ¿no es cierto? O no tenga los suficientes liderazgos como para volver a apostarle al presidente. Estoy de acuerdo Morales. con todo lo que has dicho, menos en tratar de exigir a un partido político, sea estoy cual visibilizando el discurso del MAS para convencernos de que... vas a visibilizar cualquier discurso político. Por supuesto que yo me voy a presentar como la mejor opción o como la única opción. Entonces, eso como que desvirtúa un poco el análisis. Y lo otro que te quería decir, la sentencia del tribunal no ha desoído a 1 millón de bolivianos, ha desoído a 2 millones de bolivianos. O sea, quienes hemos ido a votar por el no o por el sí y ganó el no, no es que se está estornudando en la votación de 1 millón, se está estornudando en la votación de 2 millones. Y aquí obviamente no vamos a poder entrar en la discusión de la crisis de la democracia, porque realmente dilucidar este tipo de problemas y decir por un voto es una victoria contundente es absurdo. Tenemos dos pero ganas, ¿no es cierto? Ahí ganas. He comenzado diciendo eso. Ha ganado porque hoy las reglas democráticas son así. Tenemos que comenzar a discutir la crisis de la democracia que no nos está dando las respuestas que necesitamos, porque genera este tipo de problemas. Ganó con las reglas, yo me sometí a las reglas, perdí, me voy a mi casa. En eso estamos, yo creo que hay consenso en eso. Pero ahora vamos a ver qué dice el MAS, qué dice
el presidente Morales, y ojalá que podamos en algún momento hacer que gane el país, porque de verdad ya estamos hartos y hay mucha bronca. He ganado yo, porque he traído una mesa de calidad a sus pantallas. Gracias, Nancy Bacaflor. Muchas gracias. Gracias, Verónica Rocha. Gracias, Sandra Aliaga. En mi próxima vida, si hago un partido político, las voy a llamar Pasanacu, Fiesta. Voy a hacer con estas colegas. Contenta de haberles dado este debate. Enseguida viene Lucía Sauma para hacer decirle adiós con cariño y con agradecimiento a Teresa Gisbert, una intelectual, historiadora que ha aportado enormemente a Bolivia. Se fue y con nuestro corazón le decimos gracias, Teresa. Esto lo hará próximamente en escasos minutos Lucía Sauma. Aguárdenos, por favor.